Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por venir a esta mesa redonda que tenemos hoy con tres grandes artistas. Como ya sabréis, hemos organizado desde la asociación E3, Euskal Emakume Eskultoreak, este proyecto que además es positivo con las obras de las 19 socias de la asociación, de las 19 escultoras que formamos parte de E3, pues también hemos organizado una serie de actividades. El pasado viernes estuvo María José Aranzasti con una conferencia muy interesante. Hoy tenemos esta mesa redonda con tanto nivel y el próximo viernes vendrá Lourdes Méndez, antropóloga de arte, también a hacer un coloquio debate que también estará muy interesante y estáis invitadas, invitados. Nada, muy brevemente, la asociación Euskal Emakume Eskultoreak llevamos 4 años funcionando. Somos todas escultoras, muchas profesionalizadas, no todas. Y bueno, ahí podéis ver las obras. Hemos traído aquí, como la sala no era muy grande, una única pieza. Hoy aquí en la sala hay varias, estamos por lo menos 5 de nosotras. Y nada, pues estos 4 años hemos desarrollado proyectos en otras localidades, como en Baracaldo, en Zumaya, en Tolosa. También estuvimos en San Telmo, en Donosti, haciendo una historia de libro de arte muy interesante. Y bueno, nos parece interesante visibilizar que en el arte vasco contemporáneo pues hay muchas mujeres con largas trayectorias, con obra muy interesante, que quizás se oye menos y queremos que se visibilicen sus nombres, que se nos empiece a nombrar y que se vea lo que hacemos. Así que bueno, hoy tenemos aquí a Dora Salazar, a Elena Mendizábal y a Mavi Revuelta. Queríamos un poco también, antes de empezar, decir un no a la guerra, no a las guerras, porque bueno, pues tenemos micrófono y creo que hay que decirlo. Y con esto ya, pues vamos allá. Mavi, ¿preparada? Venga. Muchas gracias por la invitación a Maya y a la asociación. Y no a la guerra, también suscribo. Y bueno, quería empezar, bueno, he traído un portfolio así, no para entrar en profundidad, sino que más o menos pues voy a hacer como una especie de vuelo de pájaros sobre los últimos trabajos. Bueno, esta es una imagen de mi último proyecto, La Máscara Habitada, que he tenido la suerte de rodar este proyecto en la casa estudio de Joan Miró en Palma de Mallorca. Joan Miró se compró Son Boter, que es como se llama esta posesión, que es una antigua casa del siglo XVIII, un poco como los caseríos aquí, y él se lo compró como segundo estudio. Y durante 24 años estuvo convirtiéndolo en un cuaderno de notas expandido. Empezó a dibujar en las paredes con carboncillo, como veis estos dibujos de una de las habitaciones, y a colocar imágenes que le servían de referencia, diversos objetos de artesanía popular y otros objetos que a él le surgían y le resultaban como disparadores para realizar su trabajo. Entonces, una de las imágenes que colocó en esta sala en concreto es la de la máscara de Huarca, que es una máscara sumeria que tiene 5.500 años de antigüedad y es una de las primeras representaciones precisas de un rostro femenino. Entonces yo cogí esta idea porque mis últimos trabajos están bastante relacionados con la arqueología, el significado de los espacios y también con las pinturas que hay en diversos espacios, ¿no? En resumen, yo lo que hice con Pilar Andrés, que es esta intérprete de danza, es encarnar
a esta máscara. En relación, bueno, no voy a entrar en detalles así porque si no, en relación a la arqueología y esto que os comentaba de los espacios y los usos de los espacios, este fue el proyecto que realicé durante mi estancia en la Academia de España en Roma. Tuve la oportunidad de grabar en la Villa de los Misterios, en Pompeya, en esta sala tan increíble y tan alucinante. Y bueno, en realidad bueno, he hecho una película de unos, una hora de duración o así, y a la derecha podéis ver una de las escenas que está basada en el jardín de Livia, la esposa de César Augusto, y es un triclinio semi-hundido en la tierra donde se representa este jardín maravilloso. Ahora mismo esta pieza está instalada en el Palazzo Massimo alle Terme. Si tenéis ocasión de ir a Roma, no dejéis de verlo porque es para mí para mí es la representación del paraíso y tú puedes estar perfectamente allí, pues no sé, 1 hora y media tranquilamente y tener la sensación de que nunca se acaba este paisaje. En relación también, siguiendo este hilo de la arqueología, os traigo estas piezas, diamantes en bruto, que se instalaron en el Museo de Navarra, en estas estelas funerarias romanas. Y mi intención con esta obra era como quitarle solemnidad al rito funerario. Y en realidad, pues, digamos que fue como un acto un poco de humor, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas diamantes en bruto son una serie de piezas que realicé en 2007 y son 2 esqueletos a tamaño natural, uno de ellos realizado en fieltro y cristales de Swarovski y otro realizado en cuero. Bueno, tengo otras obras que se relacionan más con mi biografía, como esta obra que veis audiovisual. Esta es una imagen de una exposición que hice en Tabacalera Promoción del Arte en 2021, donde yo lo que hago aquí es buscar como un poco en mi inconsciente y trabajar sobre un sueño recurrente que tenía de pequeña, que siempre se realizaba en el mismo escenario y bueno, digamos que para mí simboliza un punto de inflexión y uno de los momentos en los que yo decidí ser artista. No sé si tuvisteis ocasión de ver mi exposición en Azcuna Centro A en el 2020, pero allí desarrollé un proyecto que, bueno, en principio tenía que ver con estas piezas, digamos que esta era como la pieza central, acromática, que es 2 películas sincronizadas que realicé en torno al juego del ajedrez. Lo que me interesaba a mí de esta partida en concreto que representamos con 6 bailarines y una actriz es digamos, buscar la relación entre el juego y el espacio, la geometría y el tiempo, que es un poco variantes que tiene pues esta película, pero que también encontramos en el juego del ajedrez. Entonces, para esta ocasión trabajamos la dramaturgia buscando una relación con una partida muy famosa que se llama la partida inmortal, que se jugó en Londres en 1851. Nos interesaba de esta partida que, digamos, los personajes, primero que era lo suficientemente corta, duraba 45 minutos, como para que nos sirviera para representarla entera. Y luego es una partida muy interesante porque hay un nivel muy alto de despojo de piezas, ¿no? De sacrificio de piezas.
Entonces esto nos servía para articular muy bien pues todo este principio, nudo, desenlace o apertura, medio juego y fin de partida. Esta exposición primero estuvo en Azcuna Centro A y luego, como os comentaba, la llevamos a Tabacalera Promoción del Arte al año siguiente, y esta imagen representa el final de la exposición. Allí también la articulamos en torno a apertura, medio juego y final de partida, ¿no? Y aquí pues se representan las dos películas sincronizadas y luego diversos elementos que yo fui trabajando, como por ejemplo un cuaderno de notas donde yo iba volcando toda la investigación de, bueno, el año y pico así que estuve trabajando sobre el legado de este juego y todas las posibles encadenamientos en la música, las artes plásticas y el diseño. Y luego, por otro lado, veis aquí unos tótems, dos tótems con unas fotografías de los mismos intérpretes. Allí lo que... Esto es como una especie de homenaje a Marcel Duchamp, al Desnudo bajando las escaleras, ¿no? En este sentido, estos intérpretes lo que están realizando son una serie de movimientos que recogemos en torno a esta idea de sincronización, ¿no? Bueno, si entraríamos en detalle, aquí veríamos un vídeo de la exposición en Azcuna Centro A. Esta es la gráfica de la exposición que la hizo el diseñador Íñigo Ordozgoiti, donde veis que también existe esa repetición, ¿no? Era una de las cosas que queríamos incidir en esta idea. Y ya yo creo que por último, esta es una exposición que hice en el Museo Guggenheim en el año 2000. Para esta sala, la 304 del museo, bueno, esta era como la pieza central, es una pieza de 60 metros cuadrados, en donde yo quería trabajar con la idea del espacio privado en un lugar público. Entonces, no sé si se aprecia, pero lo que se ve al fondo que brilla son los grifos de una bañera, es la bañera de mi casa, que la quité para instalarla en el museo y cubrirla con este tapiz de plumas y esta especie de lago de lana. Se titula Rizos de Medusa y para mí la idea fundamental que trabajé es esa idea de que el remolino del agua que hace el agua al entrar en el sumidero se produce como a la inversa, ¿no? Entonces es la sensación de que un abismo sube y desborda el espacio expositivo. Esta Juguetes Irrompibles, una exposición que realicé en 2015 en Artium. La pieza central era Geómetra, que es este castillo de naipes gigante, en el que yo también volcaba de alguna manera todas mis memorias infantiles, ¿no? Está compuesto por 3 apartados. En el último que veis ahí alejado, más cerca de la proyección, es el que tiene más color y para mí era una idea como cuando eres pequeño y tienes una caja de Nivea con cromos que te vas intercambiando, ¿no? con el resto de tus amigas. En el centro es como esa parte negra donde hay una serie de copos de nieve cayendo y unas piezas geométricas doradas, que son las piezas geométricas con las que yo aprendí a dibujar de pequeña. Y luego esta primera parte, que veis que es como una especie de cerámica que se relaciona más con las formicas, para mí representa el espacio de la cocina de mi casa familiar, porque ahí es donde yo aprendí también a leer y donde mi madre me ayudaba a hacer los deberes y donde yo aprendí pues, a leer y a escribir también, ¿no? Esto os he traído un poco para que veáis que no solamente está el trabajo
en el taller o el trabajo en exposición, sino que para mí es muy importante cómo se materializa, cómo se cuenta en otros formatos, ¿no? En el formato de libro de artista, por ejemplo, este es el catálogo de la exposición Acromática, una partida inmortal, de Azcuna Centró. Este es un libro de artista que se titula Sé verlas al revés, que es una especie de acordeón que se despliega, en donde yo desarrollo un proyecto que estuve varios años con él, divertimentos tipográficos, y aquí, en este caso, el proyecto se convierte un poco en un crucigrama o en un laberinto de ideas, frases y conceptos. Esta es la pieza de teatro de danza y teatro que hicimos para abrir el BAD en 2009, creo recordar, en el Teatro Arriaga. Y bueno, si queréis ver más de ello, en mi página web podéis sumergiros. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, bueno, eta eskerrik asko baita ere antolatzaileei. Muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, pues he decidido empezar por la última exposición. Lo que he querido así como destacar es como algo que ocurre en mi trabajo, que es un poco como que hay apertura de cosas y vuelta, digamos, retomar cosas anteriores, ¿no?, que aparecen. Digamos, como que hay una manera de trabajar que se da bastante así, ¿no? Esta exposición, que fue en la Casa Encendida entre septiembre y enero entre el año pasado y este, comisariada por Beatriz Alonso, realmente digamos, la selección de obras fue conjunta, pero ella tuvo mucho protagonismo y estuvo, pues la verdad, muy acertada la selección, porque esto que estoy hablando de relaciones, digamos que se aprecia muy bien en la exposición, ¿no? Bueno, quería decir que bueno, llevo, digamos, haciendo, quizá la primera exposición fue en 1982, con lo cual son ya muchos años, y los primeros trabajos que yo he hecho, que bueno, algunos están por ahí en San Telmo, así, en la Caja Metafísica, etcétera, pues los primeros trabajos es un poco como bastante común en artistas, es un poco como una posición de aquello que es como la referencia, lo que es importante en ese momento, de alguna manera contestarlo a título personal, ¿no? O sea, es decir, como una especie de contestación. En aquel momento, pues digamos, en un momento de estudios, mis referencias eran, pues bueno, bastante, pues un arte conceptual, arte povera, como no, Teiza está presente, ¿no? Y bueno, pues digamos como que los primeros trabajos, que son, digo, pues del año 82 al 84, son un poco eso, ¿no? Es decir, como de alguna manera hay un punto también de humor, de una contestación un poco irónica en algunos casos, así como de estas posiciones del arte, que es un poco como una rebeldía juvenil, un poco así, ¿no? O sea, se podría decir. Digamos que en 1985 hice una exposición y de ahí se abre como un tiempo en el que he hecho muchas obras y he abierto como muchos campos, ¿no? O sea, si miráis mi trabajo, que en la web lo podréis encontrar, pues una característica es que he trabajado en muchos materiales y muchas morfologías y muchos lenguajes, podría decir. Y es un poco de lo que quería hablar. Entonces, bueno, en esta exposición, voy a mirarla ahora. En esta exposición había tres trabajos. Un trabajo antiguo, de 1986, que es esto, que no sé si señalo, aquí es la que se ve, ¿no? Sí, la melena. Vale, que es la melena de hierro, que es de 1986. Y luego había, ¿cómo pasó?
¿Así? Sí. Vale, sí, aquí también se ve. Vale, aquí estamos viendo la melena con estas líneas que son el último trabajo que, bueno, se expuso por primera vez allí, ¿no? Entonces, este trabajo se titula Ese quiebro y vamos a ver que consta de dos tipos de trabajos, ¿no? Por una parte hay prácticamente hay un predominio de las líneas, ¿no? Entonces hay unas líneas que yo hice de plastilina, luego hay otras que son de 3D, porque escaneé la plastilina y... Vale. Y aquí vemos una imagen en la que están también unos tubos. Yo esta obra la considero grupo, o sea, es decir, son piezas que forman un grupo. Estuve pensando bastante como en el concepto de la obra, ¿no? O sea, como qué relación hay entre la pieza individual y el total de los trabajos, ¿no? Digamos que la idea de grupo es que como son piezas distintas, sobre todo son distintas los tubos, que son como muy mínimos, ¿no? O sea, son como un lenguaje muy silencioso, muy mínimo, que son unos tubos pues de hierro, o en este caso de acero inoxidable, pintados de blanco, con un agujero. El elemento agujero es un elemento que me significa mucho, me gusta mucho, o sea, es como el pasar a otro lugar, algo así, ¿no? Entonces, claro, son muy diferentes de las líneas que, no sé si veremos aquí alguna de cerca, no, aquí no están, para atrás. Vale, aquí se ve un fragmento de una de las de plastilina, que bueno, las de plastilina están modeladas con plastilina de distintos colores, con lo cual son, pues eso, pues hay mucho color, digamos que las formas son, pues digamos, son formas relieves, con convexidades, con cavidades, de alguna manera son una cualidad pues muy diferente y pues tienen que ver con, pues bueno, pues ramas, pues con cosas así, ¿no? Y también la condición de continuación que tiene la línea como continuar, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen algo que ver en ellas, los tubos y esto, porque hay un punto de cosa como muy básica, existencial, de agujero, o sea, como aspectos muy así, ¿no? Muy básicos, pero también son lenguajes muy distintos. Igual como me voy a detener un poco esto porque me pareció importante explicarlo en la exposición, y es esta idea de grupo que he estado pensando mucho porque he tenido durante un tiempo Instagram y Facebook, y al ver obras, muchas veces se ven obras que están en proceso de ejecución, no se ve la exposición, sino que se ve que están haciéndose y no entiendes nada. O sea, es decir, hay muchas formas parecidas, porque lógicamente las formas no son infinitas, o son infinitas pero parecidas, ¿no? Parecidas y diferentes a la vez, ¿no? Y entonces muchas veces no se entiende qué sentido tienen esas obras, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera en la idea de grupo es una defensa de eso. O sea, es decir, que de alguna manera es como la obra es como una pieza en particular, es como una palabra, y el conjunto de obras como grupo es como la frase, de alguna manera concreta algo más, ¿no? O sea, y con el título concreta algo más. O sea, es un poco una preocupación sobre el sentido. Bueno, lo que se ve aquí al fondo, esto de aquí, es una obra, que eso es una instalación. Es decir, también la distinción entre instalación y grupo, porque para mí el grupo puede estar no todas las líneas, sino varias, siempre que haya como esa diferencia entre si son tubos y líneas o plastilinas, ¿no? De alguna manera, pero pueden ser tres, pueden estar colocadas de distinta manera, es decir, esa sería un poco la idea. Sin embargo, esta obra es una instalación porque tiene una disposición muy concreta de los elementos en el que hay un recorrido. Y es un recorrido en el que se van desvelando cosas. Es decir, en el primer término tenemos estos dos tubos, que son tubos de hierro que tienen dentro otros tubos, ¿no? Y luego está este muro de chapas, que, bueno, esto se expuso por primera vez en la taller. No estaba este primer elemento, aunque yo sabía que iba a haber un tercer elemento, que son los tubos. La segunda vez fue en la sala Menchugal, comisariada por Elena, aquí presente,
Y esta tercera vez. En cada ocasión el muro se ha adaptado a la arquitectura del sitio, porque el objetivo del muro es ocultarlo de atrás. Entonces, dependiendo de las dimensiones del espacio, pues ha sido pues, de una manera o de otra. Entonces, y en la parte de atrás, voy a pasar un poco así. Vale, y esto es la parte de atrás, que es lo que se ve cuando accedes a la parte de atrás, que son lo que yo llamo las figuras. Es decir, entonces, bueno, así volviendo un poco al tema del lenguaje empleado, para comentar que, bueno, este trabajo que es la instalación es para mí la obra más compleja que he hecho y sería una obra más narrativa, porque hay esa cuestión del tiempo, ¿no? O sea, de la sucesión y del tiempo, y de que van ocurriendo cosas en el tiempo, ¿no? Y hay una relación con obras anteriores de muchas de las cosas que están ahí. Siempre que ocurre esto, ocurre porque sí, es decir, surge. O sea, no hay una voluntad de volver atrás para rescatar, sino que yo, esto ya lo he comentado en la web, ¿no? O sea, yo cuando empiezo una exposición es como digo, bueno, una exposición, algo para hacer nuevo, ¿no? O sea, una nueva obra. Pero bueno, digamos que ya es como un repertorio que tengo que surge como pues, un repertorio así. Entonces, los tubos, por ejemplo, hay esta obra de la izquierda que se llama Infra, que también eran, bueno, pues con otro sentido, unos tubos articulados con uniones mecánicas y uniones de soldadura, en el que había pues un recorrido y unas conexiones entre unos y otros, ¿no? Y con unos sentidos que yo le daba, que también esa es otra cuestión, y es que hay unos sentidos, hay una cuestión como que es muy pública, que es el hecho de que es una instalación, que tú entras, ves una cosa, luego otra y luego otra, que hay cosas que te son, digamos, hay cosas que son claras, es decir, la neutralidad de los tubos es neutralidad para todo el mundo, el muro es un muro para todo el mundo, y las figuras son figuras, y son figurativas algunas de ellas, para todo el mundo, y con sus evocaciones posibles, ¿no? Entonces, pero hay unas cosas que son privadas, es decir, que yo hago esto, pero tiene como una especie de cuestión privada para mí de por qué hay un tubo dentro de otro tubo, por ejemplo, ¿no? Y entonces estas de ahora, a ver, decir que, ya veis aquí, esta figura no tiene la cabeza en su sitio, la tiene en las manos. Y la otra figura, que es la mujer perro, tiene dos cuellos y no tiene cabeza. Entonces, ahora esta sí que tiene cabeza. Entonces, de alguna manera es como una reinterpretación, ¿no? Porque realmente muchos, no todos, pero muchos de los trabajos tienen algo como de cosa como personal de retrato o algo así, ¿no? O sea, como que hablan de mí mucho, ¿no? O sea, es algo muy personal. Y bueno, pues no sé, que quería comentar un poco, pues eso, como que luego que vamos a hablar del proceso, ¿no? También, pero bueno, como la cuestión de los distintos lenguajes, ¿no? O sea, no ha sido jamás una cuestión premeditada. Me ha resultado un poco complicado en ocasiones, aunque no ha habido problemas, pero como esta posición de moverme en distintos lenguajes, ¿no? En materiales y tal. Pero que son eso, como yo en la página web he puesto, que son como distintos yoes. Diría no que son distintos yoes, sino distintos aspectos de yo, que yo creo que todo el mundo tiene distintos aspectos. O sea, y digamos como que hay cuestiones que tienen más que ver con las sensaciones, más que ver con aspectos más conceptuales, otros aspectos que tienen que ver más con recuerdos, memorias, es decir, como que hay, entonces, bueno, pues y que realmente en relación a estas cuestiones, de todas estas cuestiones más de concepto, de sensaciones, de recuerdos, de, digamos, como interpretaciones de cosas, lo que fuera, pues es que todas las cualidades de la escultura dicen algo, es decir, tanto el material como el color, como el tamaño, como la ubicación en el espacio, como la fisonomía de la forma, etc. Entonces, pues bueno, pues es un poco como ese es el territorio. Un placer estar aquí. Bueno, yo tengo unas imágenes malísimas porque he optado por traer imágenes de lo primero que hice, lo primero, entonces pero bueno, me hace ilusión ver como cosas muy... De hecho tenía mucho más movimiento que ahora, o sea que también pues, he traído cosas y me hace como especial cariño ver cosas muy, muy antiguas también, ¿no? Gracias a Arantxa que me ha hecho la selección, Arantxa Pereda que me ha hecho como el PowerPoint.
Bueno, ella Y vamos. tenía que hacer, Está muy bien, bueno, como veis las fechas todas somos veteranas en el asunto, ¿no? Elena ha dicho que llevamos un porrón de años y efectivamente llevamos todas un porrón de años, ¿no? Estas son la primera exposición en la Aula de Cultura del Cano. Empecé trabajando, a diferencia, yo tengo una línea mucho más figurativa, una figuración esperpéntica, pues en la primera fase, con muchas referencias a la figura, luego más tarde, ¿no? Hay como intentos de salir de la figura, porque me crea complejo casi lo de seguir la figura y seguir el patrón, pero vamos, que a día de hoy sí cojo la figura, o sea que tampoco hay como, y vamos viendo, hay como salidas, entradas, pero no. Esto es una exposición muy rápida, cuando en aquella época llevaba Morquillas, que está bien que salga su nombre, pues así como recordarle también a José Ramón Morquillas, que fue uno de los padrinos que tuve, ¿no? La verdad es que fue un poco que me situó en el mundo de una exposición en la Aula de Cultura a una velocidad, vamos, apabullante, ¿no? En el verano, esto, bueno, son anécdotas, recogimos sillas de una casa abandonada en la exposición y al final salió muy bien la exposición. La figura, son como... la siguiente, la velocidad de producción era muy amplia, muy rapidísima, era, vamos, y exposición por año, ¿no? Era o menos. Entonces seguimos el mismo patrón, pero cambiamos de elemento, ¿no? Y esa gana de cambiar de material, entonces las bicicletas me dan la posibilidad de introducir movimiento a la pieza. Esas serían las tres gracias, esa la adquirió un coleccionista privado que estará posiblemente para el jardín, que posiblemente esté destrozada ahora, porque para poner unas piezas que aguantaran así como... Y esta, no sé si la tengo yo a saber, porque esta producción, la verdad, tengo que decir de las sillas, en ese momento no tenía ni estudio, están hechas todas vivía con un amigo en el salón, me ayudaba, entonces no fui a recogerlas y las sillas desaparecieron todas, la última exposición que hubo, pero bueno, tampoco pasa nada, quiere decir que es como forma parte del trabajo, ¿no? Dentro de las cosas, yo creo que el templete será un poquito antes que la de las bicicletas, o es que también es que yo creo que es que no es ni por año, ¿eh? Como hemos visto, el 85, 86, 87, no es un año. No, ponme ya, si estamos el templete desde el 87, sí, es del mismo año, por eso es que es una locura, pero bueno, era súper emocionante. Esto fue gracias a Javier Saez de Gorbea, que tampoco está con nosotros, que también está muy bien recordarle, porque es una figura muy importante y otro de los apoyos, porque yo también, la verdad que existo en el mundo artístico gracias a esa figura también, es cierto. El templete es un proyecto de escultura en Lleida, que fue en Lleida, y entonces es una construcción, pues estaba trabajando en ese momento con sillas, entonces la construcción es el paso a muebles, ¿no? Había que hacer una arquitectura en un lugar y era como inmediato, ¿no? Es una construcción que trabajamos además en una planicie, aquí se ve un poco, no sé si había un desguace o así, estábamos en un terreno así un poco baldío y había un sitio de estos de Maús, creo que era, para proveernos de todo el material, ¿no? Para hacer. Y me acuerdo que yo hice la pieza, la dejé allí, se supone que pasaba el verano y luego no se sabía muy bien qué pasaba con esto, porque esto al final no tenía, digamos, como ni un resistir, era una cosa un poco perecedera, pero a la vez tampoco, y entonces al tiempo me llamaron que le habían prendido fuego. La verdad que me pareció un destino, pues estaba en una planicie, me pareció un destino buenísimo, ¿no? Bueno, pues la pieza desapareció y no, quiero decir, no hubo porque tampoco era una cosa... No tienes ninguna foto ni nada. Malísimas, tengo malísimas. No, del fuego no, porque no estaba. Y además salió en prensa salió en prensa y me pusieron el nombre mal, además, tampoco, ni siquiera salió mi nombre, tampoco cuando salió el templete, pero bueno, pues cosas que pasan también. O sea, salió un escultor catalán, Ernest Alfés, pusieron que era suyo, recuerdo perfectamente de él, digo, bueno, pues ¿qué lo voy a hacer? Ya me fastidió porque, fíjate, salí del país en aquella época era como la pera, ¿no? Entonces, entonces digo, bueno, pues es así la cosa, tampoco. Luego, bueno, tras las bicicletas, que es la onda figurativa, pues luego vino la serie Los Ciclos, ¿no? Aquí también esto es otra locura. Esto fue gracias a Morquillas. Yo creo que él se retrasó con la exposición, tenía Metrón era una sala estupenda que había en Barcelona, que luego fue el centro de perfumería de Chanel, vamos, el destino ahora no sé bien, pues era fantástica, parecía un sitio público, era de Tous, lo llevaba la Fundación Tous, y era como un sitio, y tenía mucha relación con el País Vasco en esa época, y José Ramón Martías iba a exponer él, y yo creo que se retrasó con las fechas. Entonces quedaron ahí como me dijo, ¿quieres exponer? En 3 meses, Dora, si quieres puedes exponer en la sala.
Y entonces, bueno, a mí me pareció eso, bueno, pues como me pasé el invierno, yo creo que la exposición fue en primavera y los meses de invierno fue a tope, porque es que la sala es inmensa, llena de papeles, de artefactos, entonces, bueno, cuando te pones, ya sabéis que va todo como, cuando te pones a ello es todo como fuá, sale, ¿no? Y encima que era súper joven, tenía una vitalidad increíble, pues vamos, es... Pero bueno, me acuerdo que pasé bastante frío, porque tenía un cobertizo enano, todavía no tenía estudio en aquella época, trabajaba, bueno, todas estas cosas que habéis visto, entre el estudio de, bueno, es que todas hemos empezado así un poco, ¿no? El estudio, el salón de un amigo, la cocina de mi madre, el patio, el cobertizo, teníamos suerte, pero un cobertizo, luego ahora tengo varios estudios y no produzco poquísimo, quiero decir que tampoco estaba nada relacionado con, era como la energía que había ahí que tenía que salir por algún lado, no sé. Era como... Y esto luego esto es la serie ya de estructura y forma, pero bueno, ya veis que las cronologías son como muy... Y aquí es, bueno, pues la bicicleta da esos, digamos, estructuras tan esqueléticas como que necesitaba, porque es verdad que yo aquí tengo críticas también de que yo no tengo nada que ver con lo que se está haciendo aquí, ni en ningún sitio de escultura. Eso también. Entonces esto con la escultura inglesa, bueno, algo con Tinguely sí que empezaba a tener, los mecanismos esos sí que tenía también, ¿no? Entonces aquí ya empiezo, como la escultura inglesa me fascina mucho, hay como hay una escultura inglesa, me acuerdo de una exposición, porque es verdad lo que ha dicho Elena, es un poco yo los encuentros que he tenido con artistas y el trabajar en una cosa u otra ha sido ir a Madrid, ver algo que te fascinaba y luego tú lo reconviertes o no sabes bien, ¿no? Tampoco no hay como tú te dejas llevar, es verdad, yo he hecho lo que me ha dado la gana, entre comillas, es verdad, digamos que es el único sitio donde puedes hacer lo que te da la gana, entre comillas, ¿no? Porque en el mundo real hay como unas reglas, entonces aquí tú las impones, ¿no? Pero sí que recuerdo que iba así un poco luego cuando, la figuración muy clara es cuando la exposición de, yo qué sé, de David en el Museo de Bellas Artes hay como claves, o Luis Bourgois hay como claves, hay como que te hacen tirar, que luego igual la gente dice, pues no tiene nada que ver con la obra de esta persona, pero tú haces tu propia reconversión, ¿no?, del asunto, ¿no? Esta pieza, esta está en la colección de... ¿Dónde está esta? Creo que está en Navarra, en la colección del Museo de Navarra, sí. Esta pieza es muy peligrosa, la verdad que se expuso la primera vez en Trayecto, estas están hechas cuando se inauguró la Galería Trayecto en Vitoria, que también es un espacio fantástico, enorme también, que inauguramos con, bueno, pasas, vale, no, pero que igual no tengo tiempo, que tampoco voy a estar yo aquí más tiempo que nadie, no, pues eso, no, te quiero decir que esta pieza luego me acuerdo que era una pieza muy peligrosa, y claro, tú estás en una inauguración y se puede tomar algo, te puedes apoyar, y entonces es como, porque es una línea, el pie, y luego el tacón que ni siquiera está apoyado, ni siquiera está atornillado, la varilla, entonces como... La peligrosidad era otra de las cosas que me parecía interesante de la escultura, ¿no? Que fuera un artefacto un poco peligroso, ¿no? Y violento también, bastante violento también. Sí. Y luego vinieron la serie de los corsés, ¿no? La serie de los corsés, esto fue también una cosa como de encuentro de materiales y surge el corsé. Era en la sala de Recalde, el escaparate, si os acordáis que exponíamos, ¿no?, en el escaparate, y un escaparate fantástico. Entonces también me comentó Durana para hacer la exposición, creo que era buen tiempo, era verano, y también lo corporal estaba como más a flor de piel también. Bueno, y luego yo también me encuentro que ya lo corporal y lo personal me estaba interesando más. También es verdad que me interesaba más empezar a hablar un poco como de cosas mías, un poco de cosas de mujeres o de cosas, es verdad. Lo otro era como más ambiguo, hay unas líneas por ahí más ambiguas, ¿no? Y entonces a partir de aquí es un poco más la línea que se me conoce, ¿no? Como más hablando de... Y estas estructuras, estaba trabajando, habéis visto, con ruedas de bicicletas, con estructuras, ¿no? Pues el encuentro con el torso nos da el corsé, ¿no? Y luego los dibujos estos enormes, en todas las épocas anteriores también. Estos papeles miden 2 metros, y van de arriba a abajo, son a escala real. Bueno, y luego esto fue la carambola del premio de Zarao, que fue muy guay. La verdad que estaba en un momento bastante bajo, porque moralmente no es cierto que eso de trabajar, como decimos, trabajar en la sombra no es nada fácil. La verdad que y siempre no puedes tener la atención tampoco, porque estamos muchísima gente trabajando, estamos muchísimas personas. Entonces esto fue como Y estas estructuras yo las había trabajado anteriormente en la época esta de lo del pie, de estructura-forma, porque de hecho
si habéis estado alguno en el Lichas Museo, hay una exposición de industria, me parece que es de arte e industria. Entonces esa pieza la había hecho yo en pieza interior, digamos, ¿no? Con chapa, porque esas están hechas con las latas de aceite de Repsol, de las que luego también hay, no a la guerra, tengo unas muy propicias para lo que está pasando ahora, porque están hechas cuando la guerra del Golfo también, están hechas en ese momento. Y utilizaba en la otra utilizaba el plata y en la otra utilizaba todos los anagramas que tiene, digamos, la lata de aceite también, de todo eso. Y estas piezas, pues eso también esto fue una cosa fantástica, porque un concurso de escultura que lo ganen dos mujeres, pues es como increíble, ¿no? Y el honor de estar con Elena Sis allí, pues es que fue un subidón de la pera, ¿no? Y estar ahí en ese contexto, pues es que es magnífico. La idea era hacer algo mínimo, ¿no? Que no molestara, porque tú cuando vas al mar lo que quieres ver es el mar, no quieres. Entonces era una cosa, es una escultura casi de galería, de interior, digamos como una marca en el camino, porque lo que se hace es pasear para arriba y para abajo, ¿no? Malecón para arriba y para abajo, entonces hay como unos obstáculos que están marcando y están delimitando un poquito el paso, ¿no? Y luego, bueno, la que tantas alegrías me ha dado, la pieza esa, que no es esa concretamente, pero esa que no hace más que darme alegría, la del museo, vamos, que es como una gozada, la del Museo de Bellas Artes, que la compró otra vez aquí, que no está con nosotros también, José Ramón Prieto, que también fue un mecenas que me compró bastante obra también, y encima tuvo el detalle de darla al museo. Entonces, vamos, un lujo, porque esa pieza, pues... Aquí hay una parecida, ¿no? Aquí en Juntas Generales. Es diferente, Maya, diferente. Esa se titula Tejer. Mira, aquí hay un vuelco que di a mi trabajo, que fascinada por la obra de Aser Pérez. Tengo que decirlo, que me fascinó la exposición que hubo una exposición en Recalde, de Javier Pérez, que me dejó, la verdad, en la Recalde, y hubo gente que me dijo, Dora, que te estás prostituyendo, y dije, mira, es que me encanta Javier, la verdad, es que me encantó, y no quería hacer otra cosa. Bueno, y aparte yo creo que fue interesante porque yo siempre había estado un poquito fuera del mundo, digamos, como de lo que se estaba haciendo. Tú has dicho antes, Elena, lo que se estaba haciendo. Siempre había ido como demasiado por libre, lo que se estaba haciendo. Y entonces, al hacer esta de tejer, creo que me metí un poco en la onda de las mujeres que estábamos haciendo un poco. Yo creo que me sentí como más arropada, como también en sí que... Y de hecho ahí luego he estado ahí un poco más. Y eso también pero fue una cosa un poco, como has dicho tú, algo muy personal. Al principio sí que os he dicho que tenía el estudio, trabajaba en el cobertizo en el patio de mis padres, que es que tiene 4x4, vamos, una cosa mínima. Luego me cogí un estudio una casa muy vieja en el Sasua, tenía todo, la planta de abajo, los pies, toda la estructura, forma, todas esas sí que están. Y aquí ya el estudio del Sasua estaba ya mucho en Bilbao. La verdad es que me apetecía más estar en Bilbao que otra vez volver al Sasua. Entonces también fue una decisión personal. Entonces, al irme a casa, los materiales cambian por narices. No puedo tener una chatarrería en mi casa. Entonces, en el salón de casa lo que puedo hacer es tejer, entonces empiezo a trabajar con otras cosas que son como asequibles a donde estoy. Y luego para poderlas llevar de casa a un lado o a otro. Entonces la serie Humano, demasiado humano, y luego la serie Princesas, y ya van todas como y esas son las hice cuando vivía en Vitoria, en el salón de casa también, pero son piezas que las puedes hacer, ¿no? Que tejes en tu casa, y es como una cosa que puedes... Y aquí ya toda la corporalidad, ¿no? Y ahora estas últimas, lo que has dicho, Elena, pues esta pieza, la de las princesas, que esta surge un poquito... a partir de mi sobrina, que estaba jugando con las Barbies, y me pareció como, claro, tú la Barbie es como bastante peligroso, ¿no? Porque ¿qué iba a ser esa Barbie? Y tú estás ahí con ella, ¿no? Jugando con ella, y luego a ver qué pasa también, ¿no? Con esas proyecciones que puedas tener también, ¿no? Entonces, lo de princesas no me pareció... Lo que pasa es que luego siempre el punto de corporal me pasó cuando... Es que el corporal es que da un poco de... como es tan real... Al final da como pudor, me empezaron a dar pudor las piezas, no, en serio, me pasó cuando hice en Donosti, en un parque, se hizo que ahora yo creo que se cerró, que lo abrió Pucha, con una zona de huertas, y me propusieron para hacer una pieza. Y entonces la idea era la mujer árbol, ¿no?
la idea era una figura desnuda y arriba bueno, es como cuando tú llegas a un lugar, te echas ramas y parece que ¿no? te sitúas, y la idea era que nunca le llegó a crecer, porque eso es muy complejo, que toda una enredadera le poblaría también, ¿no? Es verdad, para arroparla, porque al final el cuerpo es muy vulnerable, aunque sean cuerpos en hierro, cuerpos sí que son como... Pero luego también bueno, es igual, no sé. No, si iba a poner lo del eslogan, no sé si me entendéis un poco, que lo de revisar una pieza que en un momento dado te parece que tiene todo el sentido y luego te parece que como que necesita otro sentido más, ¿no? Entonces sí que las piezas, mi cuerpo es mío, ni de Corcucha ni de Ada, me pareció que lo necesitaban, ¿no? Porque si no se quedaban demasiado expuestas, demasiado, y en cambio ese cuerpo que servía de eslogan tenía como más sentido también, ¿no? Para hablar de lo que siempre estamos hablando, ¿no? Que son consignas de hace muchísimo tiempo también, ¿no? Y luego, bueno, estas fantásticas bailarinas de Com, ¿no? Que son como también estas que vamos, que esto también un poco como, ya veis cómo cambia una, cómo se quiere decir, cómo me he embellecido con el tiempo, ¿no? Por eso, ¿no? Desde los primeros, ¿no? Como desde las primeras piezas y los dibujos que les llamó Javier San Martín, les llamaba tachonados, ¿no? Porque era encima, no anulaba, encima, ¿no? Aquí esto es de una elegancia y una finura ya, chica, es inevitable con la edad, pero bueno. Y luego aquí he hecho también muchos libros de lugares, ¿no? Aquí se hizo uno de aquí con escritoras de la zona de Vizcaya, con escritores, con textos de escritoras, de Navarra también, de la zona de Sacana, así que hay como de Donosti, el primero fue en Donosti, el primero que se hizo en Donosti, y es todo collage, porque es verdad que mi trabajo es collage, no hay, aunque hay, hasta las mismas hidreras son collage de elementos, no hay modelado, no existe el modelado, entonces aquí hay parte de fotografía, parte de dibujo, ¿no? Es un poco estas panoramas que son todas idénticas. Sí, yo creo que ya está bien, ¿no? Ah, bueno, y las hidreras para allá, para que... No ha sido, te quedan 3. Sí. Y esto, bueno, estos son, digamos, como plagios artísticos, entre comillas, ¿no? Son versiones de artistas, ¿no? Un Modigliani, los Picassitos, hay por ahí todos, el Henry Moore, ¿no? Es Niki Sanfal, yo qué sé, sí, enseguida lo reconocéis, ¿no? Son como... Sí, esto llevaba tiempo, esto fue después de... La verdad que nunca pensé que iba a dejar de hacer así como tiempos, pero bueno, también en la vida haces otras cosas, también me he dedicado a hacer otras cosas también. Quiero decir que para mí la escultura era todo. Y luego no ha sido, quiero decir que también he bajado un poco, porque tengo obra, vamos, bueno, como todas, tenemos obra porque es que es una dedicación exclusiva también, ¿no? Entonces... lo de las hidreras fue como, y la escultura pública es como más lenta, ¿no? Desde que un proyecto se propone hasta que se madura, hasta que surge, pues te lleva como tiempo también, ¿no? Entonces no es como distinto a veces y que he producido mucho objeto también, que es una locura. Entonces ya aquí tenéis ya, las hidreras por ejemplo es un ejemplo muy claro, un proyecto que yo creo que tiene 20 años, 5 años o 10 desde que se empezó a elaborar, que iba a ir... Fue Roberto de Windsor, que le conocéis, como que ya cerró la galería, que le conocéis, es con la galería con la que estuve trabajando prácticamente casi todo el tiempo, me comentó para el puente colgante, pero en unas fechas, vamos, igual 5 años antes de lo que sucedió, o más de lo que luego sucedió, que fue para Bilbao, ya ni siquiera fue para allí, ¿no? Luego el proyecto se quedó en stand-by. Y luego tuve la suerte yo de encontrarme con alguien que le pareció interesante el proyecto, ¿no? Y surgió, porque las cosas surgen, y si no me encuentro, pues igual no surgen. Es decir, que son cosas que no es que es así, ¿no? Es bastante fortuito todo, ¿no? Es muy así. Y bueno, y tuvimos la suerte del honor y el privilegio de trabajar en esa recuperación de la memoria, que ahora llevo un tiempo. Y entonces, a veces... Es verdad, cuando me empezaron, la primera pieza que me dijeron para hacer, que nunca había hecho, lo de homenaje a Clara Campoamor. Entonces empecé a mirar un poco así, digo que Clara Campoamor, que es una figura como que me daba respeto, no es lo mismo trabajar sobre tus ideas, no sé, es que no sé, digo, ¿qué código empleo? No sabía también muy bien qué códigos. También es cierto que la figuración así
muy evidente la había trabajado, porque había hecho así algunas piezas así con moldes, había experimentado con moldes ya desde ahí, pero tampoco me atrevía, entonces dije, bueno, algo, y lo de calle, bueno, son, digamos, son planteamientos que puedes tener tú, ¿no? Yo pienso que y es una cosa muy personal, para la escultura de calle tiene que tener unos códigos muy fáciles, a mí me parece, que pues, son ideas mías fáciles porque está ahí en la calle, quiere decir que está como para todos, es una cosa para todas las personas que la tienen que disfrutar. Otra cosa es, tú puedes poner un paquete bomba en una galería dentro, pero en la calle me parece como, bueno, de hecho Serra le quitaron un muro que puso, porque claro, era dividir una plaza en medio y hacer un espacio de peligrosidad, pues está muy bien, escultóricamente es fantástico, pero luego hay que pasar por ahí todos los días, por esa plaza también, entonces en una galería es fantástico, los Serras que son infinitos y no, pero bueno, eso son cosas, o los tamaños, ¿no? Porque cuando entramos nosotros en el mundo de la escultura, lo que se llevaban eran los falos, ¿no? Que hablamos de la faroclacia de la escultura pública, ¿no? Entonces había que bajar, y es un poco llevar lo doméstico, digamos, el interior, llevarlo al exterior muchas veces, ¿no? Tratarlo así un poquito desde ahí, bueno, que ya vale, ¿no? Que sí, ¿no? Vale, pues nada, que como os habíamos comentado, tenemos varias preguntas aquí que queremos poner las socias de E3 sobre la mesa. ¿Cómo sentís el arte? ¿Cómo sentís los materiales que trabajáis? ¿No? Esa corporalidad con los materiales. ¿Y cómo surge la inspiración? La inspiración es que es un concepto un poco romántico, ¿no? Sí. Entonces, yo, vamos, no... yo creo... Entiendo, por ejemplo, que es que a veces cuando tienes como esta idea que haces... Que a veces ¡ay, que la he cazado al vuelo, ¿no? La he cazado al vuelo. Pero eso es porque ya estaba ahí, ¿no? Igual lleva por ahí años escondida. Y de repente, pues un día tienes como una necesidad de resolver un problema y ahí está el cerebro, que es una máquina increíble para rescatar. Es una máquina trituradora, ¿no? Entonces, en esos restos, pues tú encuentras un poco, pues, soluciones a problemas concretos, ¿no? Por lo menos yo trabajo así. Sí, básicamente sí. La verdad que es verdad que tenemos ahí, es como un procesador que entiendes ya y luego empatizas. Yo creo que es como con los libros, ¿no? Que empatizas con un libro en un momento también y yo voy empatizando con cosas, entonces me pongo ahí yo. Pero lo de la inspiración, quiero decir, yo si no trabajo no tengo inspiración, porque lo he notado. Cuando he dejado de trabajar no había mucha inspiración, o sea que yo creo que en mí yo veo muchas cosas cuando estoy en el laboratorio, en el estudio, estoy con la cabeza en ello. Sí. Pues a ver, sí, lo que dice Dora, pues eso, estás con las cosas y va saliendo. Mi sensación es que siempre sale algo. Sí, o sea, empieces por donde empieces. La cosa es que puedes empezar por donde empieces, igual empiezas de un lugar. Yo, por ejemplo, cuando empecé con las figuras, que son las figuras de detrás del muro, yo empecé a hacer cosas con plastilina y ¿cómo empecé? Pues tenía un montón de plastilina, con muchos colores, y a mí, por ejemplo, me cuesta bastante el expresionismo abstracto en pintura. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo que tenga que ver, a ver si se me hace más fácil el expresionismo. Entonces, pues algo en escultura, con colores, como algo, luego derivo otra cosa. Pero como que la sensación es como que siempre, que luego, pues eso, aterrizas en algún lugar que sigues, ¿no? Que luego te interesa para seguir. Y una cosa lleva a otra, o sea, es así. Es cuestión de ponerse, ¿no? Sí. Vale, también queríamos saber un poco cómo son vuestros procesos creativos, también cómo son vuestros talleres, aunque algo ha hablado Dora, y las logísticas de ejecución, porque hay piezas que son grandes y bueno, hace falta pues eso, ¿no? Los espacios, los materiales, la fuerza o no sé, contadnos un poco cómo va eso. Pues la logística es algo que te ocupa mucho tiempo. Pero no la logística. Hay que decidir, ¿no? El orden es súper importante. Es decir, en qué orden haces las cosas, ¿no? O sea, súper importante. No solamente porque hay procedimientos
que si no los hacen en ese orden no salen, sino bueno, también porque hay caminos que es mejor hacerlos igual de una manera que de otra. En fin, logística, ir a comprar materiales, buscar talleres, etc. Y bueno, conseguir dinero. Tú que trabajas de una manera más de producirlo. estudios, de estudiar y es otra manera de trabajar, que es otra manera de logística, ¿no? Sí, bueno, sí, al final tienes que ir, bueno, yo como suelo trabajar es, primero escribo bastante sobre algo que tengo por ahí, que me ronda, y siempre trabajo así, proyectando, y luego siguiendo un poco, pues como en una partida de ajedrez, es lo que dices tú de ir eligiendo, ¿no? Entonces tú ya dices, bueno, si voy por aquí, si el proyecto va por aquí, vamos a ver cómo puedo visualizar yo los 8 siguientes movimientos, ¿no? Para ese proyecto. Entonces igual ya llega a un lugar mentalmente en que aquello se agota. Entonces decidir por otro lado, ¿no? Y en ese camino se van mezclando muchas diferentes disciplinas, ¿no? Se va mezclando la escultura, muchas veces que sirve de apoyo como objetos escénicos para que pues intérpretes de danza trabajen con ellos, o yo les llamo como que les doy juguetes, ¿no? Para que a partir de ahí es como una propuesta que puedo ir luego llevando hacia el camino que quiero también. Pues es que trabajo sobre un guión, luego empiezo a buscar el equipo, la financiación, bueno, es un poco así. Últimamente mi manera de trabajar es esa. Y luego, por supuesto, sí necesito un poco de relajo, ¿no? En el sentido de que llevo también otros proyectos en los que yo me encierro en la intimidad de mi estudio y solamente trabajo yo. Pero bueno, eso llega a un punto en que también a mí me parece interesante abrir mis ideas a un grupo de trabajo y que haya aportaciones de diferentes puntos de vista, ¿no? Para que el proyecto crezca. Sí, yo creo es verdad que, bueno, yo de planear y así mucho no soy, la verdad que es sobre la marcha, es otro, que es como me muevo, yo creo que está un poco relacionado el carácter de cada uno como cómo trabajas, ¿no? Si es una persona más analítica, si es una persona más inmediata, yo puedo hacer y deshacer, es como, es un procedimiento así. Otra cosa ya es cuando tienes que hacer una cosa pública, es decir que bueno, entonces ahí sí que hay como, más o menos tienes que contar con un equipo. Y luego lo que hablas también del trabajo, que cada vez me apetece menos trabajar en soledad también. Yo sí que noto, ahora sí que tengo ahí un proyecto que no sé si saldrá, un proyecto libro de comentar la obra y de imagen, porque tengo mucha, ahora tengo como, no tengo nada buenas fotos, yo que sé, me apetecería, y un trabajo con comentarios de personas, de como que se establezca como un diálogo con el mundo un poco, ¿no? Porque a veces es como demasiado aislado, ¿no? A veces tengo esa sensación como de, sí, me apetece, y trabajos en equipo, sí, y eso que no, me cuesta, lo de trabajar en equipo porque tan acostumbrada a trabajar en soledad, pero sí que, y algunos que, los últimos que hemos hecho sí, creo que no solo porque no solo sea yo quien aporte, ¿no? Sino como una cosa un poquito más grupal también. Pero lo demás, si no hay mucho planeo, yo no tengo mucho planeo. Es muy diferente porque es una construcción de las piezas de calle. Bueno, yo sí que preparo el modelo, pero luego siempre hay una fundición que se va a encargar de hacerla. Es decir, que yo no en los niveles ya de resistencias, de pesos, de todas esas cosas ya no entro, porque eso se encarga otra persona de decidir todas esas cosas. Pues lo único que puedo hacer es exigirles que, bueno, que cosas que tienen que ser como recordar por ejemplo las piezas de Zaraula, que es el caballito, si sabéis, pues esa no querían hacerla porque les parecía que subía mucho, se estrangulaba mucho y rectaba poco. Pues, pero eso sí que quería yo que rectara poco para dar esa sensación como, pero bueno, eso que se puede resolver técnicamente si haces como una planta unas raíces muy profundas también, ¿no? Que son cosas que todo tiene
pero bueno, cuando hay un proyecto que hay un dinero, que decir que son proyectos ya que necesitan, yo no me embargo en un proyecto público sin alguien que lo avala, también es como una película. Vale, qué bien, pues qué interesante, ¿no? Pasar de la soledad del taller, ¿no?, a la apertura y la comunicación con otros, también pasar del objeto más estático a que sea ese objeto un sujeto de otras acciones. Muy bien. Y hay una pregunta así muy concreta, no sé si la queréis contestar, que es ¿qué os gusta estudiar o leer? Si leéis, ¿qué leéis? ¿Estudiar o leer? Sí, si leéis cosas de arte, si os gusta seguir estudiando, seguir conociendo a otros artistas, ¿no? Un poco teníamos esa curiosidad en la asociación. Muy bien. Bueno, yo sí, claro, cuando inicio un proyecto tengo una labor así bastante intensa de investigación, lecturas, escuchar música. Ahora, por ejemplo, estoy estudiando las películas de Alice Rohrwacher, es una directora italiana que tiene unas películas maravillosas que he visto, pero bueno, ahora ya las veo a otro nivel, a nivel de estar, ya las veo varias veces para estudiarlas, o bueno, escuchar música, o también con los compositores o compositoras con las que quiero trabajar, pues escucho continuamente su obra, ¿no? El cine, por supuesto, desde los clásicos, ¿no?, como Kubrick o bueno, hasta las películas de ahora, veo bastante cine. Sí. Si ahora con las plataformas, que pues están muy bien, ¿no? Pues, a ver, a mí, bueno, yo estoy dando clase todavía, entonces la verdad es que esto que habláis de estar con otra gente y tal, pues para mí la enseñanza, al estar, pues eso, sobre todo con la gente de tercero, que ya son trabajos personales, me mueve mucho como para pensar, ¿no? Para pensar, escribir, comentar cosas, que a la vez que hablo de sus trabajos, pienso en los míos, entonces es una posición muy interesante. Y luego, pues lo de lecturas, yo es que puedo leer, en general leo ensayo, no leo nada de novela. Antes también veía más bien documental, lo que se puede llamar, toda esa amplia cosa que se llama documental, que puede ser de muchas maneras, pero bueno, ficción también, pues porque está muy para pasar el rato, así. Y bueno, pues depende, cuando me da por alguien que, pues por ejemplo, últimamente me he enamorado mucho de Roland Barthes, entonces me encanta, estoy enamorada de él, y entonces pues me he leído un montón de libros. No, pues no es nada duro, es un encanto. Tiene una manera de escribir que es, porque hay un par de libros que son cursos que envió en el Colegio de Francia, y entonces son unos apuntes en realidad, o sea, no es nada pesado, o sea, es muy, entonces habla de tantísimas cosas que, claro, él habla de literatura, porque él es, digamos, de literatura, no es filósofo, pero es tan relacionado con el arte, el pensamiento, que es que me cuesta quizá más, me resultan más pesados los que habla de escultura, o sea, muchísimo más, me parece una pesadez en general. Y con los documentales me ha pasado lo mismo, cuando he visto documentales, quizá los que más me han gustado son de moda, de la gente que hace moda, ¿no? Galeano, o etcétera, ¿no? O sea, me gustan muchísimo más. No, pues yo también voy a leer un poquito más centrada, porque yo la verdad tengo un abanico muy, muy amplio, y ficción leo mucha. La verdad que últimamente sí que la novela, que no es una cosa, es verdad que tenía que ser como prohibido lo de leer novela, así como, y sí que estoy leyendo, y gracias, estoy bastante en Alsasu últimamente, y también gracias a la biblioteca de Alsasu, esto también es cierto que hay como, si antes veía más la tele con las plataformas, la verdad es que llegaba un momento que estaba viendo películas interesantes, pero un mogollón de películas, entonces no asimilaba nada. También es cierto que, y visualmente para la vista tampoco es que me... Y el hecho de estar ahora en Alsasu y tener, digamos, no tener un salón guay con una tele guay delante para ver y tener muchos libros para poder leer todo lo que quiera, bueno, todo lo que quiera, ¿no? Con una alimentación de lo que es la biblioteca, pues sí que... Pero luego consumir, es verdad que a mí también me interesa más en moda, la moda me encanta o cualquier cosa, ¿no?
Vale, y luego queríamos meternos un poco con el bloque de hablar del sistema de arte que hay, ¿no? Las estructuras tan jerarquizadas, tan competitivas, ¿no? Un modelo como muy patriarcal, donde las mujeres no llegamos generalmente a los estadios de decisión del arte, y cada vez esos criterios que vosotras, no sé, habéis vivido o percibís, si os parecen que siguen teniendo sentido hoy en día, o qué otras formas habría de montar este tinglado del arte. Buah. No es Bueno, fácil. ya lo dejo. Esto es No otra es fácil, charla, esto Esto es otra charla. Bueno, el problema del arte también es que está muy centrado o muy sustentado por el mercado, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la gran cuestión. Que si trabajas un poco al margen del mercado, pues tienes que buscar otra manera de trabajar, pero es complicado. Mucho. Esto nosotros relatábamos con el tema de la falta de profesionalización, ¿no? En la escultura. Sí, Es pero muy luego Mavi, difícil. sin mercado aquí, quiere decir que mercado es muy escaso también lo del mercado, quiere decir, ¿no? Quiere decir que Ya, sí, eso sí. Tú vives, quiere decir que te dedicas exclusivamente, no te... Ya, bueno. Es una No, pero acusación. por eso digo que es una acusación. No, pero por eso digo que hay que como buscar otras maneras, ¿no? Pero realmente yo sí que veo que... Pero el mercado, ¿tú crees que es lo que es que hace que sobrevivas el mercado? No, Por en eso. este caso no, por eso. No, pues eso, buscar otras compendio de maneras, varias cosas, ¿no? pero que sí que es verdad que el mercado es una estructura muy potente que sujeta el arte. Claro. Eso- Y mueve mucho dinero, sí. Exacto. O sea que, sí. Eso es lo que Hombre, quería decir, vamos. Que, Sí, no, eso sí, que si no tienes que buscar como otras maneras de... Eso, la de precariedad trabajar. es otra de las Y cosas. es la que- precariedad es una realidad, pero no solo a todos los niveles, a nivel de cine, a nivel de igual literatura, pero también es verdad que hay muchísima gente trabajando en el mundo creativo, muchísimas personas, porque yo estoy alucinada de novela, pero personas, unas con una edad, con 30 años y tienen pero premios, dices, es que hay una brillantez, ahora es todo como muy pronto también, quiere decir que hay una competitividad que nosotros no vivimos, la competitividad, es decir, como para destacar y poder sobrevivir bien, quiere decir, es que hay muchísimas personas, hombres y mujeres, que están trabajando a nivel de literatura, por ejemplo, y en arte me imagino que también. Yo ahora estoy un poquito fuera, bastante fuera, controlo más de mi época, así un poco. Pero es que es como muy complejo lo de, así como tendríamos que tener, digamos, como bueno, pues como un sueldo medio, ¿no? Por lo menos para poder ya como desahogar, como... Pero eso no sucede y parece que no va a suceder. Pues, a ver, yo creo que de los años 80, que es cuando yo empecé a hacer cosas, ahora ha cambiado mucho todo, muchas cosas. Y estoy hablando pues, del entorno que conozco yo, que es este del País Vasco. Por una parte, la presencia de mujeres es muchísimo mayor. O sea, yo cuando empecé a hacer exposiciones y tal, Sí, al principio. éramos muy pocas, una proporción muy desigual, ¿no? Ahora, bueno, no hay que ver los Gure-Arteas, hay muchísimas mujeres que han estado premiadas en Gure-Artea. Ahora mismo, en la facultad, yo empecé a trabajar en el 87, éramos pocas mujeres, ahora hay poquísimos hombres. O sea, la mayoría somos mujeres. Pero luego no Sí se que se hace profesionaliza. unizado, Que luego no hay A ver, mujeres. espera, pero es que a ver, profesionalizar, Sí, yo creo que hay poquísima gente profesional. Si profesionalizar quiere decir, para mí tiene que ver con poder vivir o por lo menos, digamos, que tu trabajo viva del propio trabajo. O sea, es decir, y tú en una medida, ¿no? Y eso hay poquísima gente que lo hace, pero porque es que tampoco los entornos, digamos, ha cambiado mucho la manera de trabajar, o sea, el contexto ha cambiado. La manera de trabajar también, porque lo que dice Dora, o sea, digamos, hay la gente que se quiere dedicar a ello, funciona distinto de cómo funcionábamos en los 80. Ahí te metías en el estudio y hacías exposiciones, muchísimas, o sea, lo que ha dicho Dora. En años, o sea, muchísimas exposiciones colectivas, individuales, todo el rato. En el estudio haciendo exposiciones. Ahora la gente está pues aplicando para residencias, etcétera, becas, es decir, ha cambiado la situación. Se ha institucionalizado más, entonces. Es que hay
muchos más sitios expositivos también que antes. Se da más o sea, hay más Sí, hueco para sí, sí. A nivel, desde lo público. A nivel público sí que hay muchos más espacios. En Bilbao hay más sitios expositivos que había antes, eso también. Entonces eso demanda una cartelera, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que pasa es que tú como artista solo puedes exponer una vez cada Muchos o artistas, solo una vez en tu vida, quiero decir. Entonces es más como... becas. Luego lugares que tampoco, o sea, que se autogestionan también, o colectivos que se autogestionan, ¿no? Sí. Eso sí que, Eso que también más. es, ¿no? O lugares un poco que están al margen de ese tejido institucional, ¿no? También hay. O sea, hay como más posibilidad de visibilizarte, pero menos de vender. Entonces, Sí, Es porque- que- Quiero decir, por las redes que hay más que era quien siempre se sabe todo No lo que hay existe, galerías. pero A ver, galerías cada vez menos. en galerías cada vez menos. Sí. a ver, yo creo que hay como, a ver, podemos pensar de distintas maneras. O sea, yo, por ejemplo, mi experiencia con galerías privadas es muy corta y las galerías de Bilbao son muy poco profesionales en el sentido de que no hay, digamos, profesionales en el sentido de generar una economía, ¿vale? Pero, digamos, como artista, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que hacer arte, tienes que hacer tu obra, ¿no? En ese sentido, creo que hay como también una exigencia en artistas que, aunque no vivamos de ello, vivamos precariamente, sí que hay una exigencia que es, digamos, alta, como parecía una profesional, ¿no? Es decir, una dedicación de años, una exigencia, etcétera. Entonces, digamos, podría ser profesional, pero faltan algunas condiciones. Digamos. ¿y esa exigencia desde dónde, o sea, desde dónde la ves tú? Pues ¿Desde el personal. público, de propia? Pues personal y también, también un poco el contexto, ¿no? Porque es que de alguna manera también es, sí, como, es como, no sé, te vistes bien para ir a un sitio para que te vean, ¿no? O sea, es un poco, no digo por la ropa, digo por, no sé, como que de alguna manera, pues quieres hacer las cosas bien, la gente se acostumbra a una cosa, ¿no? No a cualquier cosa, sino a una cosa, o sea, quiero decir que hay, es una, no sé, algo colectivo, ¿no? Como pocos medios y bastante exigencia, Hay nivel, conlleva hay mucha más precariedad nivel, al final. hay mucho ¿no? nivel. Mucha Es inseguridad. que esa es la En la situación sala del Reina que, ¿no? del arte ahora, ¿no? Mira, aquí hay una potencia creativa increíble en el País Vasco, Sí, por eso, ¿no? pero es que al final se acaban los lugares, no hay muchos espacios donde, digamos, toda esa potencia se pueda desarrollar, cuando muchas veces pues se hace también de forma precaria, no siempre, pero al final, ¿no? Pero yo creo que el arte lo hacemos sobre todo porque queremos. Sí, yo soy Lo necesitamos. Lo haces porque necesitas, porque lo quieres. A ver, en la literatura prácticamente todo el mundo tiene otro trabajo. Ya. O sea, siempre. Los poetas muchos son dedican a la banca, etcétera. O sea, es decir, es súper típico, es súper típico. Nosotros tenemos una dificultad y es que necesitamos un estudio, necesitamos un almacén, necesitamos unas cosas que no necesita alguien que escribe. Pero básicamente haces las cosas porque quieres, y es lo principal. Bueno, Porque lo eso sí. necesitas porque quieres. Eso sí, pero bueno, luego también hay que mostrarlo, porque la vida tiene que tener otra obra más allá de ti, ¿no? No, porque Entiendo yo. no. Pero el mostrar es una parte de lo que quieres. Quiero decir, Claro, haces lo que, porque claro, quieres, claro. porque quieres. Pero no quiere decir que No quiere decir que lo hagas para ti. Lo que quiero decir es que quieres hacer que se vea, claro. Sí, Pero bueno, ahí te lleva también a decir, bueno, pues sigo. pero también te puedes indignar de que no está bien el asunto, eso también, ¿no? Bien. También la Por cosa no supuesto. está bien. Luego hay Nos podemos quejar también de que no, claro que Es trabajamos a mí porque... Lo de quejarme no me gusta mucho. Bueno, quejarnos o hacer... Bueno, no quedarnos en la queja, pero... Sí, no, instalar en la queja no, yo no. Eso, instalar no, no. vamos, no, para nada, para nada. Vale, y Bueno, bueno, lo de la nosotros- precariedad, y no solo por nosotros, que posiblemente nosotros no somos, sino por hay un montón de personas más jóvenes que siguen trabajando en la precariedad, porque esto no cambia, también quiere decir que no me refiero más jóvenes y igual ni tan jóvenes. Teníamos una última pregunta antes igual de dar paso a la gente del público que quiera hacer alguna pregunta. Nos preguntábamos qué buenos y malos consejos habéis recibido
de antecesores en la práctica artística, hacer memoria, y por lo tanto, ¿qué consejos daríais vosotras a escultoras pues, que están ahí peleándolo ahora? Bueno, yo los malos los he olvidado, los malos consejos que me han dado ya he procurado hacer así, decir esto no lo he oído. Los buenos, así que recuerde, pues la perseverancia y no perder la ilusión, y eso es lo que yo transmitiría, un poco esa idea. Y también tener una voz personal. Eso para mí es súper importante. No perder la anomalía. No volvernos normales. No. No sé, yo creo que, no sé, no, el tema, la palabra consejo no forma parte mucho de mi vocabulario, la verdad. Pero bueno, sí. Pero bueno, lo que dice Mavi me parece Está muy bien, bien. ¿no? Hombre, a ver, me parece eso, pues la perseverancia. No sé, a mí me sirve bastante, claro, también porque he vivido de otro trabajo, lógicamente, pero me ha servido bastante pensar, porque yo algunas veces he pensado en dejarlo, porque cuando, digamos, como no hay una respuesta de la que te esperas, ¿no? Pues después de tanto trabajo, etcétera, que eso ocurre a todo el mundo, o sea, incluso a la gente que tiene éxito en un momento dado, luego le viene el bajón. Entonces, Claro. quiero decir que, pero al no tener una respuesta así, pues alguna vez pensar, pero me resulta imposible, o sea, es al final como una necesidad, es pensar, o sea, para mí me ha servido pensar que en gran medida lo hago porque es que es para mí necesario hacerlo, que es una necesidad, que es algo porque quiero hacerlo. Y claro, por supuesto lo que dice Mavi, o sea, yo no he concebido nunca trabajar para no mostrar. O sea, para mí mostrar es, igual hay gente que lo hace, pero para mí es una parte como, no sé, sí. Y hay una cosa que me pasa, que me gusta también, y es que de alguna manera, cuando se habla de mi trabajo o cosas así, tengo una sensación como de apersonalidad, como de que no es mío, o sea, de que existe con independencia de mí, y eso me gusta. O sea, que el trabajo existe. O sea, que no es algo que está ligado a mí, y eso me gusta. O sea, eso me parece como emocionante. Sí. Yo, la verdad es que lo que habéis dicho está, mira, yo tengo ahí un exceso de dependencia con el trabajo, eso sí que no existe, yo existo con él, es como un álbum de fotos casi, ¿no? Cuando veo las imágenes también tengo como una sintonía de dónde estoy, dónde dejo de estar, qué estaba haciendo, qué no estaba haciendo, cuando veo las fotos de los objetos que he ido haciendo, ¿no? A través del tiempo. Sí que hay como un vínculo súper personal con el trabajo. La noción de estilo, bueno, cuando dices algo personal tuyo, que tampoco, quiere decir que es una cosa que ni te lo propones, ¿no? Yo me acuerdo de una temporada que mi hermana, os voy a hacer un comentario que es una frase un poquito así que no queda muy bien, pero es verdad que me dijo, Dora, es que a veces me daba vergüenza ir contigo por la calle, como ibas vestida, digo, y yo alucinando, digo, pues chica, tampoco iba para tanto, es una chaqueta grande que me compraba en el rastro, yo qué sé, pues mi hermana es la antítesis. La antítesis es, bueno, pues somos de la misma familia, pero somos totalmente distintas. Entonces yo, la normalidad, me parecía que yo acercarme a la normalidad. Y posiblemente ahora me acerco mucho más a la normalidad de lo que era cuando era joven, cuando empecé. Sí que yo he tenido siempre la contraria de... Y la obra ha ido normalizándose en paralelo, posiblemente. Quiero decir, igual es menos interesante porque se ha ido normalizando en paralelo también. No te preocupes, Dora, que normal no eres, no te preocupes. Bueno, normal, estándar, quiero decir, la estandariedad esa que parece que queremos como quiero decir, pertenecer un poquito al grupo, pertenecer a algo, no sé, yo sí que tengo esa sensación de desarraigo también a veces, no pertenencia. Dejar el cante en algún sitio, pero no importa. Pues sí, bueno. ¿El qué? El pegar el cante, que bueno. Ah, bueno. Que No, y pues lo sí. de, mira, y ahora que dices lo del estilo, eso es una cosa que al principio sí que nos cuestionábamos, lo del estilo, que parece que como que luego se rompió el estilo y se dinamitó, porque es verdad, más dentro del conceptual no hay una noción de estilo porque más pertenece, digamos, a la historia tradicional de la escultura, que luego también se puede reivindicar el estilo, ¿no? Y se encuentra en todos los sitios. Pero ahora yo cuando estuve haciendo los últimos ejercicios, lo de el ponerte a hacer piezas como si fuera un Henry Moore o pintando era lo mismo, ¿no? Como si estuviera pintando ahí
pues era para salirme de mí, porque me era imposible salirme de mí. Me ponía a dibujar, había estado yo, dibujo también, en paralelo con todo, pero tenía una paleta muy parca ya de color. Entonces me ponía a hacer un dibujo sobre mi trabajo y tenía cuatro lápices, el rojo, el negro y no sé qué. En cambio, emulaba a Gauguin, hacía un Gauguin y un gusto de color, a Matisse un gusto de color, entonces eso me dio como usurpar la personalidad, entre comillas, de los otros. A la hora de hacer, me dio esa libertad de poder hacer otras cosas y de salirme de esa estructura que tenía tan rígida, yo también, de irme a otro sitio, porque si no, no me salía, estaba ya tan estructurada, porque al final esto también es, digamos, que es un ejercicio disciplinario. Si tú te disciplinas mucho, al final tienes una manera de... Yo me había ritmado un ritmo demasiado rítmico, sí que... Y me apetecía salirme del ritmo ese también, sí. Yo sí que lo noté ahí como presa un poco de mí misma. Qué bueno. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, no tenemos micro de mano, si podéis alzar la voz, alguna pregunta, aprovechar que tenéis a estas artistas aquí hoy, algo que os haya, alguna duda que os haya quedado. Sí, comenta. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Quería haceros una pregunta a cada una, pero es la misma para las tres. A nivel personal, ¿qué artista o artistas habéis admirado más o os han motivado a hacer lo que hacéis? Sí, claro. Bueno, a ver, empiezo yo ya siguiendo la dinámica. Pues es que hay muchas referencias, pero lo que digo, que pueden venir desde cualquier pieza arqueológica que ves en el Museo Etrusco de Roma, por ejemplo, a las piezas de Louis Bourgeois, o bueno, es que ahora tendría que estar pensando cuáles son las referencias, pero ya digo, pues como he comentado antes, cualquier lectura de un libro que te puede disparar. Ahora estoy leyendo a Marija Gimbutas y cosas también de arqueología y no sé, son muchas. Yo no hablaría de referencias formales, sino como es un abanico, es como una especie de cosmogonía que se va tejiendo ahí en tu cerebro y se va alimentando de cosas nuevas al mismo tiempo que vas teniendo diferentes experiencias o vives en diferentes ciudades, ¿no? Todo eso te va alimentando y al final lo que haces es como relacionarte con esas experiencias como si fueran materiales de trabajo, ¿no? Así lo veo yo. Sí, yo también. Pues, a ver, yo no sé, me cuesta fijar a alguien, ¿no? Una persona, un artista, me cuesta. A ver, hay cualidades que me gustan. Por ejemplo, me gusta la limpieza, la perfección de Elena Sins, de Palazuelo. No sé. No sé, la verdad es que también me cuesta como... Pues papá por temporadas o por momentos, no sé. Tampoco, no soy muy de tener como... Sí que me pasa en lo que leo en las películas, o sea, sí que ahí soy más como cuando cojo a alguien que me gusta, es como que sigo, o sea, es como leo su biografía, tal, leo entrevistas, o sea, pero diría que concretamente en escultura menos, bastante menos, o sea, yo creo que también un poco lo que dice Mavi, o sea, es como, a ver, de todas formas veo bastante, o sea, a empezar todos los trabajos de clase y luego pues veo las exposiciones que se hacen por Bilbao, de vez en cuando pues voy a la Bienal de Venecia, veo cosas, pero no es la obra de X persona así concretamente, ¿no? O sea, eso. Sí, yo creo que yo antes igual sí que yo he tenido como más figuras un poco más mitos, como entre comillas, ¿no? Sí que ha habido como el momentos claves, como te he dicho, pero ahora en este momento no. Y ha sido de una manera a veces como casual, ir a Madrid, y me acuerdo que cuando estuve en París, porque estaba exponiendo y había una de cuando la época de los Bourgeois empezaron a hacer exposiciones y el Museo de Arte Moderno una enorme de Luis Bourgeois, entonces conocía que existía, pero verlo allí en vivo, entonces es como una cosa ya que te deja loca, ¿no? Y así como
con Juan Muñoz o con, yo que sé, han ido como, te vas encontrando con ellos en lugares y entonces como que, vamos, me encanta. Yo, sí, me acuerdo una vez que me fascinaba Richard Deacon en inglés. Buah, me colé en la rueda de prensa diciendo que era periodista y estaba como loca allí. Me pareció como cuando entras en un concierto que estás ahí como, pero esa mitomanía, no sé, ahora no lo sé, en aquel momento sí, pero fue como increíble, ¿no? Allí en primera vez escuchándole me pareció como lo más, ¿no? Pero cosas como que suceden así, ¿no? Pero no lo sé, mucho de mitos, ¿sabes? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo. Bueno, tenía curiosidad, como has mostrado la imagen del Google y habéis hecho la pregunta de cómo se elaboran vuestras piezas, Mavi. ¿Cómo hiciste esa pieza en concreto, la del Google? Bueno, deciros que el día de la inauguración pesaba 45 kilos. Con eso está dicho todo. Fue una locura, porque además pertenecía a una serie de piezas que yo digo que son mis piezas misteriosas, que cuando las ves no sabes cómo están hechas. Es como de ese grupo de piezas. Entonces, pues lo primero que hice fue trabajar, estamos hablando de 1999, trabajé con los planos originales de Frank Gehry, bueno, o sea, con un plano que me pasaron en el museo, y levanté con un arquitecto, levantamos en 3D ese espacio del 99, que hay que ver cómo era aquello. Y entonces yo le di una serie de pautas, que era que quería que no se tocara, porque el museo lo acababan de abrir prácticamente, un año llevarían. Aparte que me tocó mi sala preferida del museo. Bueno, sí, bueno, no es muy grande, son 350 metros. No sé, yo ya una vez que lo vi levantado en 3D ya lo vi posible. Y entonces le dije a él que trabajáramos respetando el suelo y las paredes para que no hubiera que agujerear, y que cuando encajáramos la bañera en ese plano inclinado, que es la única esquina de esa sala, que que el público pudiera ver el sumidero. Entonces teníamos que levantar, creo que era a 1,80 la cota del plano, y luego lo que hice fue un patrón para esa pieza de 60 metros cuadrados, que la fui realizando en 3 partes en Bilbao Arte, me acuerdo, en el plató, y solo la podía ver, fíjate que el plató es grande, pues solo la pude ver en 3 trozos, entonces yo no la vi entera hasta instalarla. Y luego la fuimos cosiendo con cremalleras invisibles y bueno, fue un poco locura, la verdad, fue una locura. Y faltaban las pezuñitas que no has comentado nada, pero había... Ah, sí, las zapatillas. Las zapatillas. Sí, que yo pensaba, pues esto es como si que te remiten al hogar, ¿no? Que mentalmente te las puedes poner y pensar que estás en casa o algo así. Increíble. Pero ya te digo que me quedé con 45 kilos. Y después de esa exposición, me acuerdo que tuve un vacío enorme, el primero, después de un esfuerzo muy grande, ¿no? Pero ya he tenido varios a lo largo del tiempo, pero bueno, este fue especialmente intenso porque fue como el primero y yo tenía bastante miedo porque no sabía qué iba a pasar, ¿no? Y yo le preguntaba a una amiga, ¿tú crees que alguna vez voy a poder volver a hacer algo? Me quedé en ese plan de cota cero, de decir, ya he perdido la ilusión, tanto esfuerzo, que ya no tengo más ideas, me he quedado a cero, ¿no? Pero bueno, luego también es como ir al gimnasio, hay que ir al taller como ir al gimnasio y empezar a encontrarte contigo, ¿no? Y volver a subir, a donde sea, volver a empezar. Es bonito lo que has contado, ese vacío, lo has hecho muy bien, muy bien. Das todo, entonces te quedas como... Lo das todo y no... Y es que ya incluso quieres dedicarte a otra cosa, ¿sabes? Yo cuando acabé la exposición de Artium, yo dije, ¿pero qué hago yo
dedicándome al arte, si puedo dedicarme a otra cosa. Y entonces lo intenté dedicarme a otra cosa, pero bueno, no fue posible. Volví, reincidí. Es una especie de adicción. Sí, hay algo de adicción, claro, o sea, es insoportable, pero tú piensas que cuando estás con una idea, tú estás 24 horas con esa idea. Cuando llega el punto en que esa idea te obsesiona, ahí es cuando ya dices, bueno, ya estoy surfeando la ola, ya sé que he empezado a conectar todo en la cabeza y es muy emocionante, ¿no? Pero claro, llegar a ese lugar pues requiere un año o más de estar todos los días yendo al taller y que no pase nada, ¿no? Y por eso decía lo de la resistencia, porque es muy importante resistir. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Me parece un colofón muy bonito a esta mesa redonda. Mavi, muchas gracias Elena y Dora por venir. Y nada, pues lo dejamos aquí, si os parece bien. Sí.